rol tan importante que tenemos, familia, como hombres. Y eso es lo que empezamos a hablar de la clase 1, si se acuerdan. Empezamos por lo básico: diseño y propósito. ¿Se acuerdan? O sea, el diseño de Dios atiende a un propósito de Dios. Dios diseñó algo de una forma para que haga algo. ¿Estás de acuerdo? Esa continuación la trajo el doctor Rodríguez, los que estuvieron en la segunda. Y hoy nos vamos a enfocar a un propósito en particular. El Señor me habló a mí de unos propósitos que no son los que a lo mejor típicamente platicamos, ¿no? Cuando hablamos del propósito que tiene el hombre por Dios, pues muchas veces hablamos de, oye, reyes, sacerdotes, Dios nos puso a liderar, que todo eso es verdad, ¿no? No estoy diciendo que no. Pero Dios me puso a mí algo en el corazón a través de estar estudiando esto, que son los que yo quería compartir y empezar con eso. Después hablaremos aquí en este grupo, familia, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar del tema sexual, vamos a hablar del tema de adicciones, vamos a hablar del tema de la paternidad, vamos a hablar de todos esos temas. Gracias a Dios hay mucho, ¿no? Necesitamos demasiada ayuda del Señor, así que temas tenemos muchísimos, pero siempre hay que empezar por el fundamento. ¿Estás de acuerdo? Por eso empezamos con diseño y propósito, y hoy quiero hablar de este propósito en particular que tiene el hombre primordialmente. No podríamos decir que la mujer no lo tiene, pero primordialmente por diseño Dios se lo dio al hombre. ¿Cuál es ese? Ser el iniciador y el ejemplo. Dios creó al hombre para que sea el que inicie muchas cosas, no la mujer. ¿Sabías eso? En ti y en mí hay una responsabilidad de iniciar cosas que no las va a iniciar las mujeres. Y en ti y en mí está la responsabilidad de modelar con el ejemplo. Por eso, ¿quién es papá aquí? Papá. Ok, una buena parte. ¿Quién está casado aunque no tenga hijos, pero está casado o tiene una pareja? Bueno, la forma en que Dios alinea a los tuyos es con el ejemplo. Por eso hoy vamos a hablar de el hombre como iniciador y como ejemplo. ¿Ok? ¿Les late? Fíjense, voy a tratar en estos, siempre tratamos que esta plática sean cortitas, muy concisas, pero cortitas. Voy a tratar de cubrirlo en y si no lo cubrimos en los siguientes dos. Acabo que aquí alguien trae prisa. Nadie, no, podemos cubrirlo en dos, más vale ir profundo que ver las cosas por arribita. ¿Estás de acuerdo? Mira, ser iniciador. Después de iniciador vamos a hablar del propósito del ejemplo, pero vamos a empezar por el tema de ser iniciador. ¿A qué me refiero con esto? ¿Nunca te has preguntado por qué Dios hizo primero al hombre y no a la mujer? ¿Alguien se había preguntado eso? Pues yo nunca, ¿no? Hasta esta vez que el Señor me lo enseñó. O sea, ¿por qué no hizo primero a la mujer y de la mujer sacó al hombre? Porque, no es que estemos o no de acuerdo, ¿no? Dios es Dios y es omnisciente con total sabiduría. La respuesta sería, pues, por algo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, yo no me imagino al Señor echándose un volado, decir, ok, ¿quién hago primero? Uy, cayó sol. Bueno, pues salió el hombre, no vamos a hacer el hombre. Todo lo que Dios hace, familia, tiene un propósito. O sea, el Señor no es como nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos tenido que aventar un volado para decidir algo? ¿Me explico? El Señor no. Todo tiene un propósito. Yo tengo un primo que jugó mucho americano y él me enseñó algo que yo no sabía. Yo nunca he sido muy fan del americano, aunque me gusta, pero no soy muy fan. Y él me enseñó, porque él lo jugó por muchos años, no sé si ustedes sabían, que todas las jugadas son para anotar. O sea, yo pensé que había jugadas para ganar 2 yardas o jugadas para ganar 15, ¿no? Me dice, no. Si todos hicieran lo que tienen que hacer, cualquier jugada llegaría al touchdown. Y eso lo relacioné con esto, ¿no? Dios todo lo que hace es para anotar. Dios todo lo que hace es con un propósito. ¿Por qué habrá hecho al hombre primero? Bueno, porque quería que el hombre hiciera algo que la mujer no. Es lo mismo que preguntar por qué no nos embarazamos nosotros y la mujer sí. Bueno, porque Dios quería que la mujer cumpliera esa función. Y al hombre le puso otra. Al hombre lo hizo primero. ¿Y qué podría significar eso?
¿Cuál podría ser el propósito de hacer primero al hombre? Pues no sé si ustedes se acuerdan, estudiando Génesis, que Dios puso a Adán, y Adán primero le puso el nombre a todos los animales, lo paseó por el huerto, y después hizo la mujer. ¿No? O sea que algo tenía el Señor en plan, tiene en plan con el hombre. Y una de las muchísimas cosas que podrían ser, porque sería muy arrogante de decir que nosotros las sabemos todas, pero las 4 que te quiero enseñar hoy, es Dios puso al hombre como iniciador porque quería que el hombre fuera el cimiento de una familia. ¿Qué es lo primero que pone un ingeniero en una casa o en un edificio? Primero creas el cimiento, ¿no? No haces el techo ni la pared, primero el cimiento. Dios construyó un edificio llamado familia y puso el cimiento primero. ¿Quién es? Tú y yo. ¿Qué diferencia tiene el cimiento con las paredes? O con el techo. Todo tiene una razón de ser, porque una casa sin paredes, imagínate tú, ¿no? Qué horrible sería, todo el mundo te ve, el frío, el calor, entra todo el mundo a tu casa. La pared tiene una función, el techo tiene otra, pero ¿cuál será el cimiento, mi querido? Entonces primero pone al que soporta el edificio, ¿estás de acuerdo? Ahora, el cimiento de nosotros es Jesús, ¿no? No nos equivoquemos, ¿no? Eso dice la palabra. Me estoy refiriendo al edificio de la familia. El edificio del cuerpo, de la iglesia de Cristo, es Cristo el cimiento, así dice 1 Corintios 3:11, no me voy a tener a leerlos todos porque no acabaríamos. 1 Corintios 3:11 dice que el único cimiento que existe en el cuerpo de Cristo es Jesús, en el edificio de su cuerpo es Jesús, pero en la familia, ¿quién crees que eres? Tú y yo. Y esto te va a servir, ¿estás casado o no estás casado? Porque vas a estar casado mañana vas a tener familia. ¿A quién crees tú que ataca el enemigo para tirar una casa? ¿Será que tira a la pared? Al cimiento. Si Satanás derriba el cimiento, familia, derriba la casa completa. No pierde el tiempo con el techo. Cada ataque a la ventana, a la pared, es realmente un ataque al cimiento. Cada ataque en tu casa, a tu esposa, a tus hijos, realmente es dirigido a ti. Es para tirarte a ti. Entonces, el hombre como iniciador es iniciador de familias, porque es el cimiento de la familia. Fíjate, somos responsables del sustento y la firmeza de nuestro hogar. ¿Te late? Primer punto entonces. El hombre, Dios le dio el propósito de iniciar muchas cosas, pero entre ellas la familia. Una familia, dice que si quieres destruir una nación, destruye las familias. ¿Por qué crees que Satanás hoy ataca el concepto de la familia? Porque quiere destruir la nación. Ahora, ¿cómo destruye la familia? La nación la destruye destruyendo la familia. ¿Cómo destruye la familia? Destruyendo al hombre. ¿Por qué crees que en la misma agenda global que hay hoy para destruir la familia incluye, o el principal propósito, el arma principal de esa agenda demoníaca global es el hombre hacerlo a un lado? ¿No? Somos iniciadores, acuérdate de eso. Eres cimiento de tu familia. ¿Por qué crees que al que le pide cuentas Dios es al hombre? ¿Se acuerdan del famoso pecado de Adán y Eva? ¿Se acuerdan? Cuando pecaron, estaban llenos del Espíritu Santo ellos. Cuando pecaron, es como si le dijeran al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Out. No quiero que tú me gobiernes, quiero que esa potestad me gobierne, ¿no? Entonces les entró el espíritu del enemigo, el temor. Se escondieron. Y llegó el Señor a pasear como cada tarde lo hacía con ellos. Él ya sabía lo que habían hecho. Acuérdate que Dios, cuando en la Biblia pregunta algo, no es que no sepa. Ya sabe, nada más quiere que se lo digas tú. Entonces le dice, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, Adán? Aquí escondido porque tenía miedo.
¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué no volteó con Eva primero? ¿Por qué fue con el hombre primero? Porque es el iniciador. Satanás, al engañar a Eva, realmente iba por Adán. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que ser entendidos de esto, porque cuando entiendes que eres el cimiento de tu familia, primero tomas tu lugar. Y entendidos, sabemos qué hacer. La Biblia dice eso. Había una de las 12 tribus que dice que eran entendidos de los tiempos y por eso siempre sabían qué hacer. O sea que cuando tú eres entendido de lo que Dios quiere que entiendas, siempre vas a saber qué hacer. Y entonces vamos a dejar de delegarle a la esposa lo que nos toca a nosotros. Vamos a dejar de apuntarle a la esposa, a decirle a Dios, mira, Señor, ella. El Señor te va a decir, no, tú, ¿cómo está tu esposa? Tú me vas a dar cuentas, Omar, por tu esposa Daniela. Tú me vas a dar cuentas por Aarón, me vas a dar cuentas por Mariam, por la administración del dinero de tu casa, por el bienestar de tu familia. Tú me vas a dar cuentas. Eres el cimiento. Ahora, como cimiento, esa fuerza te di. El cimiento es lo más fuerte. ¿Están de acuerdo conmigo? Primero se cae todo antes que el cimiento. ¿Verdad? Nos acompaña esa fuerza que Dios nos da a los hombres, que no se lo va a dar a la mujer, se lo va a dar a ti. Yo no digo que el liderazgo de la mujer no haya sido una bendición en tantos hogares donde el hombre no quiso tomar su lugar, ¿verdad? Mucha gente aquí puede ser que haya sido criado por una mamá, porque el papá no estuvo, ¿no? Pero no era el diseño original. ¿Estás de acuerdo? Y los hogares sin paternidad, no me hagas caso a mí, vete a Google, ponle ahí estadísticas por falta de padres y ve todo el desastre que ha hecho en la ausencia del cimiento en una familia. Entonces, primer punto de ser iniciadores de familia. Segundo punto, iniciadores ya no solo de tu familia, de descendencias. Fíjate lo que dice Génesis 35:11, acompáñame ahí. Génesis 35:11. Si alguien llega primero que yo, léalo con toda libertad. Génesis 35:11. ¿Qué dice? Mira. Dice, entonces dijo Dios, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate. Sé fructífero y multiplícate. ¿A quién se lo está diciendo, familia? A Jacob, ¿no? Si llegarás a formar una gran nación, incluso de ti saldrán muchas naciones. Si lo lees lo mismo en la Reina Valera, dice, naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. Quédate con la palabra lomos. Primera de Reyes 8:19. Igual, si llegas primero que yo, léalo tú, por favor. Primera de Reyes 8:19. Dice, primera de 19, acá está. Fíjate lo que dice. Pero tú no edificarás la casa, sino el hijo que saldrá de tus lomos. Acá están nuestros lomos, familia. De tus lomos. ¿Se acuerdan cuando nos decían en biología en la escuela cuántas sandías hay dentro de una sandía? No sé si le hicieron esa pregunta a los maestros, pero a mí sí, ¿no? ¿Cuántas sandías hay en una semilla de sandía? ¿Cuántas te gusta que haya? Infinito. Porque adentro de las sandías que están adentro de las semillas, ahí se va a ver semillas que habrá, y es un número infinito. ¿Cuántos hombres y mujeres hay dentro de tus lomos? ¿La semilla quién la porta, el hombre o la mujer? Con el esperma, ¿no? ¿Cuántas generaciones hay en tus lomos y en los míos? Imagínate, cada decisión que tomamos afectamos generaciones y generaciones de gente. ¿Te das cuenta la importancia del iniciador? Tú y yo estamos viviendo hoy decisiones que tomaron nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Mi abuelo se vino del Líbano cuando tenía 15 años, afectó toda su... Yo nací en México, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero también si mi abuelo se metió a la brujería, la palabra de Dios dice que hasta la 4ª generación afecta el pecado, ¿no? Pero por otro lado dice que la bendición que Juanito hace hasta 1000 generaciones.
Imagínate cuantificar 1000 generaciones. Si cada generación son de 90, 80 años, échale 80,000 años para adelante. ¿Te das cuenta? Cuando tú obedeces al Señor, afectas a 1000 generaciones para adelante. Por el iniciador, que es el hombre. Entonces, el propósito de Dios con el hombre es ser un iniciador. Iniciador de familias, iniciador de descendencias. Por consecuencia, el punto 3 que te quiero decir, iniciador de la bendición o de la maldición de su familia. Lo que tú y yo hacemos en lo oscurito, donde nadie lo ve, aunque no lo vea nadie, que tú y yo creemos que es privado, va a salir públicamente a través de las generaciones de adelante. Para bien o para mal. Miles Monroe, que era un hombre de Dios, un evangelista, que hablaba mucho de los temas, te lo recomiendo, Miles Monroe, búscalo, tiene mucho él se dedicaba al tema del hombre, ¿no? Y él decía, la vida del hombre, a diferencia del de la mujer, no es privada. La vida del hombre es pública, porque se va a saber por sus decisiones, porque todo lo que hace él afecta a los que están en sus lomos. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, tú y yo estábamos en sus lomos. Por eso dice la palabra que fuimos crucificados juntamente con él, pero también resucitados juntamente con él. Y cuando Jesús bajó al infierno a pagar la multa tuya y mía, a dejar los pecados, tú sabes que Jesús fue crucificado, ¿murió o no murió? ¿Murió Jesús? A ver, familia. ¿Sí murió, ah? ¿Se quedó en la cruz? Bajó a dejar todos tus pecados y los míos, y se los dejó a Satanás. Dijo, aquí se queda contigo. Y a mí no me puedes retener, dice Jesús, porque yo no pequé, ¿no? Traigo los pecados de Omar. Satanás no tenía una forma legal de retener a Jesús porque Jesús no pecó. Entonces quiere decir que como nosotros íbamos en los lomos de Jesús, bajamos al infierno también. Por eso dice el pastor nos decía, el pastor Acero nos decía, cuando te digan vete al infierno, dile ya fui, compadre, ¿no? Ya estuve ahí 3 días con Jesús, no te preocupes, ya vengo de ahí de hecho. Pero luego Jesús, ¿a dónde subió? A los lugares celestiales. ¿Dónde dice la Biblia que estamos tú y yo hoy? En los lugares celestiales. Pero pues si estamos aquí, pues porque estamos en sus lomos. ¿Sí me explico? Estamos en los lomos. Todos los que crean en Cristo venían en sus lomos ya. Todos los que no iban a creer nunca, no. Todos los que creemos, todos los que le entregamos nuestra vida a Jesús, fuimos crucificados, resucitados junto con él. Qué tremenda rol le dio Dios al hombre de llevar descendencias en sus lomos. Por eso somos iniciadores también, punto 3, de la bendición o de la maldición. Y ahí es donde viene lo de la 4ª generación. Les voy a dejar los versos para que vean que no invento, ¿no? Deuteronomio 7:9 dice que hasta 1000 generaciones acompañará la bendición de Dieter, tu obediencia va a ir 1000 generaciones. Y hay una evidencia bien bonita bíblica que es con David. David obedeció al Señor, ¿verdad? No siempre, como tú y yo, tampoco lo hacemos siempre. Pero su corazón siempre estaba volteando a ver a Dios. Aunque se equivocaba a veces, su corazón era como un girasol al sol. O sea, ¿cuál es la magia del girasol? Que siempre está girando hacia el sol, por eso se llama girasol, ¿no? Si tu corazón siempre está girando hacia Dios, a veces nos vamos a equivocar, pero al menos nuestro corazón siempre está apuntando para allá. Estamos buscando ser obedientes. Por eso dice Deuteronomio 7:9, dice, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones guardará el pacto contigo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de los hijos de David, que fueron no tremendos, sino lo que sigue. Si alguien aquí está teniendo problemas con los hijos, échate los hijos de David para que te agarres paz y veas qué increíble es Dios, porque cada vez que Dios estaba a punto de castigar a uno de ellos, ¿sabes qué le decía a los hijos? Por amor a tu papá,
por amor a tu papá David que me siguió. No fue perfecto, pero su corazón siempre fue volteado. No te voy a castigar. Tendrás que hacer esto y esto, pero no te voy a abandonar, por amor a tu papá. Ahora imagínate que Dios dice eso de ti, con tus tataranietos. Imagínate muy, a tus tataranietos Dios les dice, por amor a Moisés tu padre, no vendrá mi mano en contra tuya. Te voy a sacar de ahí. Por amor a tu papá. Porque somos la iniciación de la bendición. Ahora fíjate, la maldición dice en Éxodo 25. Si me ayudas ahí, Vic, Éxodo 25. ¿Qué dice? Que el enemigo tiene derecho legal de visitar hasta la 4ª generación de alguien que rechaza la vida de Jesús. Dice, no te inclinarás a ellas, hablaba de los dioses, no los honrarás. Yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. ¿Quién es quien aborrece a Jesús? ¿Un hijo de Dios que se equivoca? No, esos no son los que aborrecen a Jesús, son los que rechazan completamente a Cristo. Dice el Señor, le estás dando entrada legal al enemigo hasta 4 generaciones. Por eso la bisabuela bruja o el bisabuelo brujo le pegó en la torre a nuestros abuelos, a nuestros papás, y por ahí te salpicó algo si es que no le has entregado tu vida a Cristo y te has liberado de eso. ¿Me explico? Todo tiene solución, aquí no vengo a asustarlos, ¿no? Tú le entregas tu vida a Cristo y el Señor, a través de un proceso de liberación, te saca de todo eso. Pero lo que te quiero decir, lo importante, lo que te quiero decir es, fíjate cómo somos iniciadores de la bendición o de la maldición. Tú hoy estás viviendo frutos de la bendición de tus papás. A mí me pasó muchas veces que me iba bien y decía yo, bueno, pues me fue bien porque le eché ganas, no estudié, oye, y esto y aquello. Y un día el Espíritu Santo me regañó porque me trajo a mi corazón la imagen de mi papá y de mi mamá orando por mí. Y me dijo, ¿tú crees que te va bien porque le echaste ganas? ¿Sabes cuánta gente le echa ganas? Tú sabes las horas de rodillas que tu mamá pasó orando por ti y tu papá también. Tú sabes los cercos de ángeles que fui poniendo cada vez que tus padres oraban por ti, porque la obediencia de tus padres te cubre a ti también, ¿no? Y por último, somos, como les dije, iniciadores de familias, de descendencias, de bendiciones o maldiciones y de rendición de cuentas. Eso ya lo expliqué hace rato. Y hay muchas cosas más de lo que somos iniciadores. Esas son las 4 que el Señor me puso en el corazón. Entonces, un propósito del hombre es iniciar cosas muy relevantes. ¿Ok? Ahora, si somos el iniciador, por eso explica que el segundo propósito del que vamos a hablar hoy es ser ejemplo. Porque el que inicia es el que tiene que poner el ejemplo, ¿o no? Hace sentido, ¿no? O sea, imagínate que montas un negocio. ¿Quién ha montado aquí un negocio? No que trabaje en una empresa, que ha montado un negocio. Mi querido Dieter aquí, mi hermano allá, varios aquí han iniciado un negocio. ¿Quién pone el ejemplo? Pues el que inicia, es lógico, o sea, ni siquiera lo tienes que, ¿no? Entonces quiere decir que hay una relación estrecha entre el iniciador y el que pone el ejemplo. Entonces, si tenemos claro que somos el iniciador, que por algo el Señor nos hizo el cimiento de nuestra casa, el inicio de la bendición de nuestras familias, porque lo llevamos en nuestros lomos, tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser el ejemplo. ¿Cómo tenemos que caminar tú y yo? Con el ejemplo. Les platico rápido, personalmente, cuando me enseñó esto el Señor. Cuando yo me iba a casar, mi esposa ya era cristiana, pero digamos que yo estaba metido un poco más en los temas del Señor que mi esposa en ese momento. Mi esposa ya era cristiana. Y yo me acuerdo muy bien que le dije, oye, fíjate que me pidió el pastor, no me acuerdo, que me hiciera cargo de una casa de vida o algo así, imagínate, ¿no? Y cuando le platiqué a Daniela, que en ese entonces era mi novia, ya nos íbamos a casar, me dice, oye, pero tú y yo cuándo vamos a tener tiempo para ti, para mí. Y me acuerdo perfecto ir caminando por el pasillo de donde trabajaba en ese entonces. Yo acusando a mi futura esposa con el Señor, ¿no?
Diciendo, vela, Señor, increíble. Todo lo que nos has bendecido. A ella la sanaste de esto. Y ve cómo te responde esta malagradecida. ¿Sí? Y lo único que me acuerdo perfecto que el Señor puso de forma de no es que oí su voz, nunca he oído la voz de Dios. La forma en que yo creo que Dios me habla a mí es como con un pensamiento, como una impresión en mi alma, ¿me explico? Y me puso el Señor en el corazón, lo que quieras que pase con tu esposa, hazlo tú primero. Palos. Yo dije, ok, si quiero que ore, entonces yo te oro primero. ¿Quieres que tus hijos diezmen? ¿Quieres que vengan a la iglesia? Pon el ejemplo tú, quizá por años. ¿Quieres que perdone tu esposa? Pon el ejemplo tú. ¿Quieres que en tu casa se lea la palabra de Dios? ¿Quién crees que tiene que hacerlo primero? ¿Quieres que en tu casa sea próspera? ¿Quién crees que tiene que ser un buen administrador primero? ¿Quieres que en tu casa se haga deporte? ¿Quién crees que va a tener que ahora agarrar la bicicleta, darle un ratito? Lo que quieras que pase en tu casa, lo tienes que hacer tú primero. ¿Cómo ves? Cataplum, ¿no? ¿No? Porque a veces, yo la primera vez que el Señor me sentí eso, pues yo sentí como un peso, ¿no? Dije, oye, Señor, o sea, ¿y ella qué, no? ¿Y ella qué carga? Pues, ¿no? Chulada, le digo, mejor que lo ponga ella, yo la sigo, ¿no? Me dijo, pues te hubiera hecho mujer, ¿no? Te dice hombre, porque el hombre camina, por ejemplo, enseña, por ejemplo. Cuando el hombre pone el ejemplo, todo lo sigue. Piensa en tu casa, los que tengan hijos. Típicamente en lo que pones el ejemplo, sucede en tu casa. Pero hay cosas que queremos que pasen en nuestra casa, pero no ponemos el ejemplo y no pasan. Y nos enojamos. ¿Por qué no estudias, chamaco? Y tú nunca estudiaste. No lees no abres un libro ni por equivocación, no para leerlo, ¿no? Pero quieres que tu hijo lea. Quieres que tu hijo se eduque y tú no te educas de nada. Y a mí el Señor me enseñó ese principio. Lo que quieras que pase en tu terreno que yo te di, lo tienes que hacer tú primero. Porque caminas por el ejemplo. Fíjate, la conducta de cualquier líder en cualquier estructura social, llámese un negocio, una empresa, una familia, el primer influenciador de la cultura es el líder. Lo que haga el líder, típicamente lo van a hacer los demás. Yo me acuerdo que cuando nos casamos, y mi esposa y yo, no queríamos que se hiciera un relajo en la fiesta, mucho relajo, ¿no? Entonces, la planeadora de la boda dijo, no se preocupen, ustedes ponen el paso. Como ustedes se comporten, se va a comportar toda la boda. Y eso es una cosa, ¿sí es cierto? No sé, los que ya lo vivieron. Si tú de tu boda haces un bar, y tú te comportas y sí se va a convertir, no me explico. Pero si están calmados los novios, normalmente está calmada la boda, ¿sí o no? Si en tu empresa o en la chamba donde tú trabajas con el equipo que tienes, modela con el ejemplo y verás cómo empieza a permear siempre. El poder del ejemplo. En esto el Señor me enseñó un principio. Me decía, todo lo que tú y yo hacemos es por el ejemplo de alguien que seguimos. No lo pensamos mucho, ¿estás de acuerdo? No lo racionalizamos, pero todo lo que tú haces y lo que yo hago, se lo estamos imitando a alguien. No estoy diciendo que sea bueno, hasta lo malo me refiero. Lo bueno y lo malo que tú y yo hacemos, a alguien se lo estamos imitando. Y lo segundo que me enseñó es que una vez que tú imitas, tú te conviertes en el ejemplo para los que te están viendo a ti. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo soy un cuate gritón, a lo mejor ese ejemplo lo agarré de mi papá, que era rudo. Entonces yo agarré ese ejemplo sin querer o no, como quieras, pero lo agarré y ahora yo soy el gritón. ¿Quién me está viendo a mí? Mis hijos, mi esposa, mi equipo de trabajo. ¿Y quién crees que van a ser gritones mañana? Varios de ellos. No digo que todos, pero varios. Y es así como se van pasando generaciones tras generación. ¿Por qué? Por un simple principio que se llama modelar con el ejemplo. Tú tomas un ejemplo y a partir de ahí tú te conviertes en el ejemplo de eso que tomaste. ¿Qué piensas? Muy calladitos, mano. ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué piensan? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Todo claro? Primera de Corintios 11:1. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios 11:1. Ya vamos a empezar a cerrar. ¿Quién me ayuda con esa? A ver, Primera de Corintios 11:1. 11:1. Fíjate, es un versículo cortito, ¿no? Imítame a mí. O sea, ¿qué está diciendo aquí Pablo? No le dio pena decir, imítame. Le dio pena. No dice, bueno, aunque se oiga un poquito raro, imítame. No, es que no tuvo duda en decir, imítame a mí. ¿Pero por qué? Porque yo imité a Jesús. ¿Te das cuenta cómo el ejemplo se pasa? O sea, lo que está diciendo Pablo en palabras mexicanas es, yo agarré el ejemplo de Jesús, tú tómalo de mí. Tú no estás con Jesús ahorita físicamente, yo sí estuve. Lo conocí una vez, un segundo, pero con eso fue suficiente. Yo agarré su ejemplo, tú agárralo de mí. Si yo estoy más cerquita de ti, pues imítame a mí. ¿Me explico? Así es como nos lo vamos pasando el ejemplo. Entonces, el poder del ejemplo. La pregunta entonces es, familia, ¿de quién estás agarrando tu ejemplo tú? De la forma en que hablas, piensa cómo hablas. Si eres o no grosero, si dices o no muchas mentiras, si manipulas o no manipulas, si elevas el tono típicamente, si eres alguien muy áspero. ¿De dónde estás agarrando? ¿De dónde agarraste tu ejemplo? Te pregunto, por ejemplo, en el perdonar, si perdonas o no, o perdonas por conveniencia. ¿De dónde tomaste ese ejemplo? Tu forma de liderar, tu familia o quien, ¿de dónde tomaste tu ejemplo? Porque de dónde lo agarraste, eso ahora tú lo estás modelando. Y no nos debe de causar extrañeza el por qué vemos la gente cercana a nosotros haciendo de repente lo mismo. Pero gracias a Dios todo tiene solución. Porque Jesús vino a esta tierra, todos lo sabemos, ¿ah? Jesús nació por primera vez en la tierra. O sea, no existía y existió cuando nació aquí. ¿O ya existía Jesús? Ya existía, dice Mario, tú también. ¿Alguien cree que no? Porque muchos creen que Jesús nació aquí. Jesús ya existía, era el logos de Dios, era la palabra, todo lo que Dios decía era su hijo, ¿no? Lo que pasó aquí es que se encarnó, ¿no? ¿Cuál es el típico propósito por el que sabemos que Dios vino y se encarnó? ¿Por qué se tuvo que encarnar? ¿Para qué? ¿Perdón? Perdonarnos, salvarnos, ¿no? Eso, Víctor, que acabas de decir, yo creo que pocos lo conocíamos. Típicamente hablamos, Jesús vino a salvarnos y a perdonarnos. Sí, es cierto, sin duda. Pero no nos equivoquemos, ¿eh? Vino a vivir una vida desde bebé hasta adulto para enseñarle a un bebé, a un niño, a un adolescente, a un joven y a un adulto cómo vivir de acuerdo a su protocolo. O sea, vino a poner el ejemplo de todo lo que Él habló en la palabra. Él es la palabra de Dios. Todo lo que Él expresó en el Antiguo Testamento lo vino a poner en práctica. O sea, Jesús predicó con su ejemplo. ¿A qué vino Jesús? Además de salvarnos y redimirnos, a ponernos el ejemplo. Jesús no te va a pedir nada que no hizo Él aquí en la tierra. Ponte el micrófono. Gracias. Condición de ser humano, no Ser una, humano. no una Sí. condición de Dios. Era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, no era mitad hombre, mitad Dios. Gracias por decir un buen punto, Dieter. Entonces, ¿de qué se trata tu vida y la mía una vez que aceptamos a Jesús? Si no tenías claro de qué se trata tu vida de aquí en adelante, ¿sabes de qué se trata? Imitar a Jesús. Porque tú quieres que te vaya bien, ¿verdad? ¿Alguien quiere que le vaya mal? Nadie le va mal por gusto, ¿estás de acuerdo? Nos va mal, familia, porque decidimos mal. O yo o alguien cercano a mí. Porque también la voluntad de alguien puede afectar mi vida. ¿Estás de acuerdo?
Nos va mal típicamente por falta de sabiduría, por decidir mal. Pero si tú imitas a Jesús, vas a empezar a decidir bien. Y cuando imitas a Cristo, empieza a irte bien. No es magia. No es así como la lamparita que le raspas y por eso te va a ir. Te va a ir bien por una simple y sencilla razón. Porque Jesús pisó pisadas y Jesús prosperó en todo. Entonces te dice, ¿quieres prosperar? Sigue las pisadas. ¿Sabes qué significa discípulo? Seguidor de las pisadas. Si tú te vas al hebreo original, al griego, perdón, del Nuevo Testamento y buscas la palabra imitar, ¿sabes que la palabra imitar solo aparece en el Nuevo Testamento? La palabra imitar no aparece en el Antiguo Testamento, solo aparece en el Nuevo Testamento. Porque ¿quién tenía que venir a poner el ejemplo? Jesús. Jesús inicia el Nuevo Testamento. Entonces por eso la palabra imitar solo está, o al menos por eso creo yo, más bien, por eso creo yo que la palabra imitar solo está en el Nuevo Testamento. Porque tenía que venir alguien a poner el ejemplo, si no, ¿qué imitas? Jesús vino y montó el ejemplo. De lo que se trata tú y yo es de seguir las pisadas de Jesús. Para cerrar, fíjate, la palabra imitar, te decía, significa seguir. Cuando te vas al griego es mime omai. Mime omai, de ahí viene mimo, la palabra mimo de ahí viene, o mimetizar de ahí viene. O sea, seguir a Jesús no es un tema religioso. Seguir a Jesús es seguir sus pisadas. Cuando Jesús te dice deja la cruz y sígueme, lo que está diciendo es quita la palabra sígueme. Toma tu cruz y imítame. Eso es lo que te está queriendo decir. Eso es lo que el Señor te dice cuando te dice seguidor de Jesús, son los que imitan a Jesús. Entonces, ¿de qué se trata tu vida y la mía como hombres? Esto es un mensaje para el hombre, primero que para la mujer. ¿Quieres que tu vida prospere? ¿Quieres que salgan bien las cosas? No es magia. Se trata, desde que tú le entregas tu vida a Cristo, de lo que se trata es de seguir las pisadas de Jesús. Y fíjate, Juan 13:15. Esto lo vamos a leer bien rápido. Juan 13:15. Con esto, ahora sí les prometo que cerramos. Juan 13:15. Dice, fíjate lo que dice. Este es Jesús hablando, Jesús hablando. ¿Qué dice? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagas. ¿Ya viste que vino el Señor? Oye, es que, ¿cómo le hago para que me vaya bien los negocios? Agarra la palabra de Dios, que es Jesús mismo, y sigue al Señor. Hay parábolas que hablan de eso. ¿Me explico? Oye, ¿cómo le hago para perdonar? Pues agarra el instructivo, sigue las pisadas de Jesús, que perdonó hasta los que lo estaban crucificando. Imagínate. Estaba desnudo, completamente deforme de los golpes que le dieron. Y al mismo tiempo que lo seguían escupiendo y riéndose de él, decía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego tú y yo andamos preguntándonos si deberíamos de perdonar o no. No es que no siento ganas de perdonar, dice, pero si no son de ganas, son decisiones, ¿no? ¿Y quién tiene que poner el ejemplo en la casa? Tú, ¿cuánto tiempo? Toda tu vida. Así nunca te siguiera nadie, tú tienes que poner el ejemplo. El ejemplo de amar, ¿quién crees que lo tiene que poner? Siempre decimos que las mamás somos nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es amar? Hacerle hacia la gente, ay, qué bonito eres, y abrazarlos. No, amar es comportarse como Jesús se comportaba. Amar es el ejercicio de ser como Jesús, porque Jesús es amor, dice la Biblia. Entonces Jesús es la esencia, amor es la esencia. Cuando la esencia se pone en acción es amar. Cuando Jesús está en acción es amar. Cuando Jesús te dice ama a tus enemigos, te está diciendo haz lo que yo haría con los enemigos. Eso es amar. ¿Qué hizo Jesús con sus enemigos? Los perdonó, oró por ellos. ¿Estás de acuerdo? Seguir las pisadas de Jesús es amar a Jesús, es obedecerlo. Entonces, familia, eso es el mensaje que yo traía para ti y para mí hoy. Cristalízalo en tu vida a partir de hoy. ¿Cómo quieres que esto se convierta en una rutina diaria? Localiza dónde hay problemas en tu vida. Así hazlo, te lo pido. Encuentra dónde hay problemas en tu vida. Ve a la Biblia y agarra un ejemplo y llévalo a cabo.
Sigue las pisadas que el Señor te puso en la palabra y verás cómo eso que está atorado empieza a caminar. No es magia, ¿me explico? Es una vida que imita a Jesús, las que son transformadas. ¿Te parece? Vamos a orar, ¿qué te parece? Cierra tus ojos. Precioso Espíritu Santo, te pido, Señor, que este mensaje tenga fruto al 100%, Señor. Si una acción de mi vida hoy cambia, Señor, eso será suficiente para esta clase, Señor, para esta hora invertida, Señor. Con que hoy aprenda a seguir tus pisadas, porque hoy entendí que soy el iniciador. Ya no le voy a echar la culpa a nadie, Señor, ni a mis papás, ni a mi esposa, ni a nadie. Yo soy el que inicia, yo soy el cimiento de mi casa, yo pongo el ejemplo. Todo lo que quiero que pase en mi vida, pongo el ejemplo a partir de hoy. Como tú, Señor Jesús, que no pides nada que no hayas hecho tú primero, yo no voy a pedirte nada que no haya hecho yo primero, Señor. Si quiero perdón, lo voy a sembrar. Si quiero disciplina, la voy a sembrar. Si quiero que sean generosos conmigo, lo voy a sembrar. Con el ejemplo. Con el ejemplo, Señor. Soy iniciador y soy ejemplo. Gracias, precioso Padre, Señor. Que esta palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén.